Buenas tardes, amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que hoy se encuentre con bien junto a sus seres queridos. La palabra del día de hoy se encuentra en Santiago, en capítulo 1, versículo 18. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. El nacer de nuevo no está en el ser humano. El ser humano carnalmente puede tener algún tipo de cambio en su comportamiento, en su actuar, o quizá en su forma de pensar. Pero eso no significa que haya nacido de nuevo, simplemente son cambios de conducta que uno puede adoptar en nuestra vida secular. Algunas personas cambian para bien y otros para mal. Pero al fin y al cabo son cambios de conductas y formas de pensar en nuestras propias vidas. Cuando Dios nos habla del nacer de nuevo y ser primicias de sus criaturas, nos habla de algo más profundo en cuanto a nuestra existencia. Dios es espíritu, por lo tanto Dios no siempre nos va a hablar a nuestra vida espiritual. Y las consecuencias de nuestra vida espiritual se manifiestan en nuestras obras carnales. Y es por eso es importante que nosotros busquemos a Dios en espíritu y en verdad, para que nuestra forma de actuar en la carne sea como un siervo de Dios y nuestras conductas sean basadas en la palabra de Dios. Solo Dios tiene el poder de transformar un corazón, transformar una vida, hacer un cambio genuino, sin esfuerzo y sin mayor sacrificio para las personas. Dios a través de su palabra nos va enseñando lo que debemos de hacer y no hacer. Dios a través de su palabra nos habla a nuestros corazones y describe el corazón del hombre. La Biblia es el único libro en el mundo que describe el corazón de los hombres. Y lo describe detalladamente y nos dice qué es lo que sale del corazón de los hombres. Y lo que sale del corazón de los hombres es lo que contamina nuestras vidas y nos convierte en pecadores delante de Dios. Pero mucha gente ignora o no quiere aceptar la palabra de Dios, ya que él mira su conducta personal, carnal, por sobre la palabra de Dios. Y es cierto, muchas personas tienen una conducta intachable en este mundo y son de buen pensamiento. Pero eso no quiere decir que su corazón sea distinto. Simplemente ha sido bien enseñada en esta vida. Y las enseñanzas que le han brindado, ella las ha aceptado de corazón. Y eso es lo que manifiesta en su actuar. Por eso es importante donde uno ponga el oído y de quien aprenda. Porque ese va a trazar nuestra conducta en este mundo. El que quiera una vida espiritual debe de aprender la palabra espiritual. El que quiera vivir por la carne tiene que aprender de los libros que hablan de nuestra carnalidad. De esos hay muchos y algunos hacen hasta filosofía de aquello. Pero nada de ello nos da remisión de pecados. Y es por eso que es importante que nuestra lectura y nuestras enseñanzas provengan de una vida espiritual, de una enseñanza espiritual. Como está escrito en el versículo 17, de aquí Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo lo bueno que nosotros podamos desear para nuestra vida, proviene de Dios, proviene de lo alto. Nosotros en este mundo aprendemos a vivir y a sobrevivir. Y así hemos sido educados y enseñados. Por eso que cada uno de nosotros tiene una profesión distinta o un oficio distinto, el cual se pueden desenvolver y vivir en este mundo, o ganarse la vida en este mundo para poder alimentarse y vivir. De lo contrario, ¿cómo podríamos sobrevivir en este mundo si no hiciéramos algún oficio o alguna profesión, no trabajáramos? Así también para el reino de los cielos. Debemos de aprender en qué consiste el reino de los cielos y en qué consiste nuestra salvación, para poder enseñar a otros a que vivan esa vida y puedan llegar al reino de los cielos. ¿Cómo podríamos nosotros irnos a vivir al reino de los cielos si no sabemos en qué consiste y cómo se entra al reino de los cielos? Por eso el que diga ser cristiano o ser hijo de Dios es porque él tiene esa enseñanza, porque la ha conocido y la ha creído y la guarda en su corazón y no tiene sombra de duda en el momento que le pregunten cómo se entra al reino de los cielos. Él va a tener una palabra en sus labios para poder explicarte y enseñarte. Por lo tanto, ser un hijo de Dios conlleva el conocimiento de la Escritura y conlleva el creer en aquello que se le ha enseñado. Pero así también la palabra nos enseña que la verdad nos hace libre. Por lo tanto, las enseñanzas que uno tiene que recibir es referente a la verdad y no referente a cualquier tipo de enseñanza, ya que muchos enseñan la palabra literal, la letra, y como está escrito, la letra mata. Y es por eso que también nosotros debemos de pedirle a Dios que nos guíe hacia aquella persona que nos pueda enseñar la palabra espiritual, esa palabra que nos edifica, nos restaura y nos salva, que nos enseña a recibir remisión de pecados. La remisión de pecados es algo que no se enseña mucho en las iglesias, en los templos. ¿Qué es el pecado? En sí tampoco se enseñan algunas conductas basadas en la palabra de Dios. Pero la esencia en sí, de dónde nace el pecado, el origen del pecado, es algo que también debemos de conocer y entender. Por eso que la Biblia nos dice que no hay nada afuera en el mundo que nos contamine, porque todas las cosas que puedan entrar por nuestra boca van a salir a la letrina, porque esas cosas no nos van a contaminar, no nos convierten y no nos constituyen en pecadores. Porque todo lo que contamina al hombre sale de su propio corazón y nombra Dios varios pecados. Y es por eso que el ser humano debe de conocer su propia esencia, por sobre su conducta social en este mundo o moral. Para constituirnos pecadores conforme a la palabra de Dios no es necesario tener mala conducta. Simplemente poder discernir nuestra propia vida, nuestro propio corazón y entender que solo Dios es bueno. Pero hoy por hoy se le llama pecado a las conductas las cuales se comete y se transgiere las leyes sociales. Mas el pecado es más que esas cosas, es más profundo que eso.
Y es por eso que el ser humano muchas veces no se quiere acercar a Dios, porque él mira su propia conducta por sobre la palabra de Dios. Y como su conducta para él y para muchos de la sociedad es intachable, no cree tener alguna necesidad de poder creer en Dios, ya que es una persona buena, según le han dicho y según él piensa de sí mismo. Es bueno que su conducta sea de esa forma, pero mejor sería que le creyera a Dios, porque aún nuestras propias conductas van en contra de la palabra de Dios, porque está la incredulidad y está la ignorancia de nosotros de no conocer la palabra de Dios. No te digo que sea malo tener buena conducta, al contrario, es muy bueno tener buena conducta, es lo ideal. Pero conocer nuestra esencia es lo mejor, porque así nosotros podríamos aceptar la palabra de Dios con honestidad y con sinceridad y humildad de corazón. Y esa es la importancia, el por qué Dios nos pide que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él y en ellas hallamos la vida eterna, como dice Juan. Y por eso hoy nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es necesario poner oído porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios, palabra de verdad. Si no oyéramos la palabra de verdad y no la creyéramos, en nosotros no podría nacer la fe en la palabra de Dios. Necesitamos oír palabra de verdad, creer en ella. De lo contrario, ¿cómo podríamos nosotros ser nuevas criaturas en Cristo? Ya que ser nueva criatura en Cristo no proviene de carne ni de sangre, no depende de nosotros, no depende de nuestros esfuerzos, depende de cuánto le creamos a Dios. Nuestras fuerzas, nuestras decisiones deben ser evocadas a creer y aprender de la palabra de Dios. De esa forma vamos a tener la oportunidad de nacer de nuevo y ser primicias de sus criaturas, porque esa es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es que todos nazcamos de nuevo por la palabra de verdad, y no por un sueño, no por una revelación, no porque yo oré y lo pedí, no porque ayuné 40 días y lo deseé de todo corazón. Nadie va a nacer de nuevo por eso. La Escritura nos dice que la forma correcta de nacer de nuevo es por la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad debe de ser escuchada y creída de todo corazón. De lo contrario, no estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Y les recuerdo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Porque en aquellos días muchos dirán, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre, levanté templos en tu nombre, hice misiones en tu nombre, yo fui pastor en tu nombre, entregué mi vida en tu nombre, di todos mis bienes en tu nombre. Pero Dios le declarará, nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque la gente muchas veces camina sin el conocimiento correcto de la Escritura. Muchas veces la gente cree en cosas que ha oído, pero no se ha preocupado de cerciorarse que estén escritos en la Escritura y que sea la verdad aquello que le están enseñando. Aún así, hay mucha gente que le nace algunas dudas con respecto a las enseñanzas, pero se las guardan y prefieren creer en lo que le están diciendo, aunque tengan dudas de algunas cosas.
Y el motivo por qué lo hacen, porque las personas que le están enseñando o el grupo en el cual ellos se encuentran son personas que él las considera buenas, decentes, esforzadas, cariñosas, amables, devotas. Muchas veces nuestra propia conducta carnal nos aleja de la voluntad de Dios y nos puede engañar. Por eso que primeramente debe ser la enseñanza espiritual y luego la carnal. Siempre tiene que ser primero lo espiritual antes que lo carnal. Porque muchas veces podemos tener comportamientos carnales como si fuésemos siervos de Dios, cuando nuestra vida espiritual está lejos de Dios. Por eso que muchas veces Dios nos puede decir, este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí, porque no han conocido la verdad y no han podido nacer de nuevo por la palabra de verdad. La palabra de verdad es muy importante en nuestras vidas y la cual debes de buscar y debes de creer, porque sin ella no somos nada delante de Dios, porque ella nos da la fe que Dios demanda, porque esa es su voluntad, porque aquí la Escritura nos está diciendo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En esa voluntad nosotros tenemos que caminar, en la voluntad que Dios quiere que nosotros caminemos y no en la voluntad que nosotros pretendemos caminar. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Y es el requisito que Dios pide para que podamos entrar al reino de Dios. Conocer la verdad, creerla de todo corazón y mantenernos su voluntad. ¿Cuán difícil puede ser? Para algunos quizás muy difícil, porque quizás están guiados por personas que no han sido llamados por Dios para enseñar, para guiar a un pueblo, y están siendo engañados y extorsionados. Pero aquellos que están enseñados y son guiados por siervos que Dios ha levantado y los ha enseñado e instruido Él, ese pueblo es bendito. Es bendito porque van a ser guiados por un siervo de verdad, conforme al corazón de Dios. Y esa es la ganancia a la cual el pueblo debe de orar y buscar y clamar siempre a Dios, que Él los pueda guiar hacia un siervo que sea conforme al corazón de Él, para que puedan nacer por la palabra de verdad y no por sus propias fuerzas y no por sus propios méritos. Recuerden siempre que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie. Porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es por fe y para fe. Porque somos justificados sin las obras de la ley. Y la fe está en Jesucristo, el cual vino a ser bautizado y crucificado y levantado de entre los muertos al tercer día. Y gracias a esas obras que Jesús hizo para salvarnos, nuestra fe tiene obras y tiene vida. Tiene vida porque gracias a Jesús nosotros nacemos de nuevo y tenemos una nueva vida. Y eso es lo que Dios quiere que tú aprendas, que entiendas, que en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios es muy importante en estos tiempos y muchas veces no se le da el valor que se merece. Muchas veces nos preocupamos de adorar, de cantar, de buscar quizá algún tipo de manifestación y que nos hable nuestra vida, cuando lo importante es oír la palabra de Dios y que nos enseñe un siervo de verdad. Eso es la ganancia que un pueblo debe de valorar, de tener un siervo así que ha sido levantado por Dios y ungido por Dios.
Si no tienes un siervo ungido por Dios y levantado por Dios, huye de ese lugar y clama y pide a Dios que te guíe hacia uno que ha sido levantado por Él y que enseñe palabra de verdad, la cual te permita nacer de nuevo, que te enseñe a recibir la remisión de tus pecados y puedas recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie puede ser llamado hijo de Dios, porque ese es el espíritu de adopción, por el cual nosotros podemos llamar Abba al Padre. Y esa es la importancia de las Escrituras. Sin ella, ¿cómo nosotros podríamos conocer a Dios y llegar a Él? ¿Cómo nosotros nos podríamos discernir y conocer a nosotros mismos? Para que puedan hacer esa necesidad de buscar a Cristo y reconocernos que somos unos viles pecadores, que corremos a hacer lo malo siempre delante de Dios. Aún en pensamientos quizás. Pero todo lo que proviene de nuestra carne muchas veces nos aparta de Dios y nos aleja de su propia voluntad. Esa es la hipocresía del ser humano delante de Dios. Y esa es la importancia del por qué nosotros debemos de nacer de nuevo. Dios no busca adoradores carnales. Dios busca adoradores en el Espíritu y en verdad, los cuales le conozcan a Él y ser conocido por Él. Es la mayor honra que podemos tener, ser conocido por Dios, por el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque así Dios lo quiso y así nosotros debemos de hacer, porque en Él no hay variación. Él no va a cambiar lo que Él ya dispuso. Y gracias a eso es que todos aquellos que creen en Él y que vayan a entrar al reino de los cielos van a creer a unánime en lo mismo. Van a tener el mismo espíritu y va a ser como Dios quiere, un Señor, una fe, un bautismo. Y eso es lo que Dios quiere de un pueblo, la unidad en el espíritu. Y esa unidad en el espíritu se gana simplemente por la palabra de verdad. Que Dios te bendiga esta tarde y que te pueda Dios guiar hacia un siervo que predique la enseñanza de verdad y Él sea glorificado en tu corazón. Dios sea glorificado en tu corazón, para que así la gloria del Padre esté en tu vida y seas tú llamado un verdadero hijo de Dios que ha nacido mediante agua y espíritu. Porque es lo que Dios le dijo a Nicodemo para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. De lo contrario, no podremos entrar, ni mucho menos ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios te pueda dar sabiduría, entendimiento, inteligencia y te pueda conducir en su palabra al reino de Dios, o te pueda conducir hacia un siervo el cual te pueda enseñar la palabra de verdad. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su misericordia y su verdad. Esperando, Padre Santo, que usted siga obrando en medio de nosotros y nos siga guiando conforme a su voluntad. Sin su palabra, ¿dónde estaríamos, mi Señor? Pero con ella todo lo tenemos, Padre Santo. Y así también tenemos la seguridad y la certeza en que usted nos habla a través de ella y nos corrige y nos conduce hacia el reino de los cielos. Gracias por aquellos que van a oír esta predicación y aquellos que la están oyendo. Gracias por aquellos, Padre Santo, que te buscan de todo corazón, con mansedumbre y con humildad. Guíales, Padre mío, protéjales, como así también prospere a mis hermanos, aquellos que predican tu verdad, aquellos que aman el reino de los cielos, y así también aman estar delante de tu presencia.
que nada les falte. Provéale conforme a sus necesidades, dale nuevos alientos a su corazón y derrame bendiciones hasta que sobreabunde sobre sus vidas. Gracias por todo lo que haces en medio de nosotros y confío que tú, Padre mío, nos seguirás librando, protegiendo y guiando en todo lo que nosotros hagamos en este mundo. Y esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, bendiciones, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.